Excelente jornada para todos ustedes. Sean bienvenidos a estos 60 minutos de información en el último día hábil de la semana. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo va? Por supuesto, el saludo a todos ustedes. Un lindo viernes, hay que decirlo. Me parece que hay buenas energías. El tiempo está lindo, si bien no podemos descartar algunas precipitaciones. No se pueden descartar, ya lo vamos a estar repasando. Hoy comenzamos una jornada con un amanecer precioso. Un cielo rosado nos acompañaba en este amanecer muy fresquito. Tuvimos una térmica que llegó a los 3 grados. Sí. La verdad, para quedarse un ratito más en la cama. Definitivamente, para disfrutar del desayuno y demás. Pero bueno, es un día súper hábil, diría, donde muchos aprovechan para hacer los últimos trámites, para no esperar hasta el día lunes. Y bueno, obviamente hay que levantarse, uno no se puede dar este lujo. No, la verdad que no, por eso viene el fin de semana ya en un ratito nada más. Mientras tanto, muchos temas vamos a compartir con ustedes. Vamos a estar haciendo un repaso de la situación que se está viviendo en Colombia, esta crisis que se está viviendo acompañada de gran cantidad de denuncias por violación de los derechos humanos, temas que vamos a estar desarrollando, y también coronavirus en Córdoba. Bueno, particularmente sobre el coronavirus vamos a hacer foco en el contagio que se está produciendo en los niños, la gravedad o no. Vamos a estar hablando con uno de los profesionales que sin dudas más sabe aquí en Córdoba en cuanto a contagios. Son números que, a ver, acéptenme el término, preocupan, ¿sí? Porque normalmente, sobre todo en el inicio de la pandemia, se hablaba de que, bueno, los niños no revestían mayor gravedad, sino que se enfocaban en los adultos mayores y aquellos que tenían enfermedades preexistentes. Pero hay que hacer foco en los niños y sobre eso vamos a tratar el tema de hoy. La segunda ola ha llegado con fuerza a nuestro país y a nuestra provincia. Estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar. Antes, la invitación a que ustedes se pongan en contacto con nosotros al 3512-363514, nuestras vías de comunicación para estar más cerquita de ustedes. Mientras tanto, vamos a ver cómo está el tiempo en la provincia de Córdoba, y allí vemos solcito y nube. Sí, el cielo parcialmente nublado, y si desde la ciudad de Córdoba miramos hacia el sur, le diría que cielo nublado. Bueno, se espera una máxima de 16 para la ciudad de Córdoba, y en la mayoría de las localidades también va a estar este doble dígito para lo más calentito que podamos tener en este viernes. Sin dudas, ahí vemos las mínimas, 4, 5, 6 grados en algunos puntos de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 3 grados bien tempranito. Así que evidentemente ha llegado el frío para quedarse, pero al menos se fueron por ayer y por hoy las lluvias. Vamos a ver qué pasa, pero lo vamos a repasar sobre el final del programa. Mientras tanto, los invitamos a compartir la información a través de los títulos. Alberto Fernández emprenderá una gira por Europa. El presidente partirá el sábado para reunirse con los jefes de Estado de Portugal, España, Francia e Italia, y el jueves tendrá un encuentro con el Papa Francisco. Busca reforzar el apoyo para la negociación con el FMI. Detectan en Brasil una nueva mutación de la cepa Manaus. Esta variante del coronavirus agresiva fue la responsable del colapso hospitalario de Brasil. Tuvo una mutación, según informaron este jueves desde la Secretaría de Salud del Estado de Río de Janeiro. Barrio Marechal, hallaron a un joven de 17 años sin vida. Este viernes por la madrugada, personal policial halló el cuerpo de un adolescente sin signos vitales. El joven perdió la vida tras recibir una herida de bala en el omóplato izquierdo. El fiscal Guillermo González investiga las circunstancias en que se produjo el fallecimiento. Nuevos puestos de testeos en Córdoba. El Ministerio de Salud de la provincia habilitó este viernes otros 2 puestos de testeos de coronavirus en los CPC de Colón y Ruta 20. Los nuevos puestos atenderán de lunes a viernes de 8 a 12 horas con personal municipal, y por la tarde de 14 a 18 horas lo harán con equipos sanitarios a cargo de la provincia. Explosiones en Río Tercero, quedaron firmes las condenas. Con este fallo quedó confirmada la certeza judicial de que se trató de un atentado explosivo intencional que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem. Ya se puede consultar el padrón provisorio para las PASO. La Cámara Nacional Electoral lo dispuso para que la ciudadanía realice reclamos ante posibles errores. La fecha de los comicios es el 8 de agosto, aunque serían postergados.
Colombia, los manifestantes dialogaron con legisladores. Representantes del Comité Nacional del Paro y legisladores mantuvieron una audiencia pública para buscar una solución conjunta a las demandas sociales que derivaron en 8 días consecutivos de manifestaciones y una feraz represión que hasta el momento dejó 24 muertos y más de 800 heridos. Bueno, ya habiendo repasado los títulos, uno de los temas que se dieron a conocer en el informe y la conferencia de prensa brindada ayer por el Ministerio de Salud tiene que ver con la afección de menores de edad por coronavirus. Lo decíamos, entrando ya en las épocas frías del año, en este frío otoño y en lo que resta para el invierno, las afecciones respiratorias comienzan a ser una preocupación y sobre todo en este contexto en el que ya los chicos se mueven mucho más en comparación, por supuesto, con lo que fue el 2020, donde todos estábamos en casa. En este caso, a las afecciones respiratorias se le suma esta segunda ola de coronavirus que viene mucho más agresivo y se ha confirmado en el informe semanal que brinda el Ministerio que desde el comienzo del 2021 hasta el mes de abril se registraron 1.228 casos de coronavirus en menores de 5 años. Es decir que esta primera cepa del 2020 que afectaba sobre todo a los adultos mayores, con esta nueva ola está afectando a los más chiquitos y es por eso que vamos a saludarlo al doctor Juan Ledesma, director del Hospital de Niños de la provincia de Córdoba. Muy buenos días, doctor. Joel y Flavia, les saludamos. Buenos días, Flavia. Buenos días, Joel. Bueno, doctor, la preocupación surge en torno a estos datos, a estos números que se han dado a conocer. El Hospital de Niños también dio su propia estadística. La pregunta es, ¿de qué manera está afectando a los niños? ¿Son cuadros graves o simplemente se pasan como una gripe? ¿Qué está pasando en este contexto? Bien, nosotros lo que podemos referir hasta la atención hasta el momento referido a COVID en un año de evolución de la pandemia, desde abril del año anterior hasta abril de este año, hemos tenido 107 pacientes internados. De ellos hemos tenido 20 pacientes hasta en estos 365 días, en los cuales se presentó el síndrome inflamatorio multisistémico que suele acompañar esta patología, que requirió internación en la unidad de cuidados intermedios y algunos pacientes que tuvieron que ser internados en la unidad de terapia intensiva. Generalmente los cuadros que hemos padecido han sido cuadros leves. En el momento y fundamentalmente en lo que transcurre de esta segunda ola, lo que transcurre de este año 2021, estamos teniendo un promedio de internación de 4 a 5 pacientes en permanencia en internación, los cuales son fundamentalmente cuadros leves a moderados. No estamos teniendo patología crítica vinculada al COVID en sí. En este momento, en el día de la fecha, tenemos 5 casos de internación, en los cuales un solo paciente ha sido descomplejizado, pero fundamentalmente por su patología prevalente, más COVID, no por la injerencia del virus en sí. Lo que estamos evidenciando, sí, un aumento en la asistencia a la guardia que se estabilizó en 125 pacientes, 130 pacientes por día. En épocas previas a la pandemia, es decir, pre-2019, teníamos hasta 300 pacientes aproximadamente en esta época, es decir, que estamos por debajo del 50% de la asistencia de la patología. Esta patología prevalente respiratoria no hemos tenido el año pasado y hasta el momento tampoco la injerencia de la patología IRAP, es decir, el síndrome bronquiolar en los lactantitos pequeños, que realmente es lo que nos trae en esta época mal traer al sistema sanitario. No se ha evidenciado. El año pasado, el anteaño, teníamos hasta 20 pacientes diarios determinados por virología. En este momento hemos tenido en el transcurso del año solo 4 pacientes, no diarios, sino en el transcurso de los meses transcurridos del comienzo de año. Es decir, que ha habido una baja sustancial. Lo que hemos estado evidenciando en la guardia del hospital,
un 60% de patología respiratoria, pero vinculada a otra patología no IRAP, es decir, anginas, a cuadros de resfrío, las rinitis estacionales, la presencia de la bronquitis obstructiva o las crisis asmáticas, no el síndrome bronquiolar. Este aumento de la patología respiratoria creemos que se debe fundamentalmente al aumento de la movilidad de los niños, más que la injerencia directa de la asistencia escolar. Doctor, en relación a los casos confirmados de contagios de coronavirus, ¿cómo es la interacción que suelen tener los papás o el mayor que está a cargo del menor? Digo, porque normalmente, por ejemplo, cuando un mayor se contagia, hasta se puede atender solo. Pero ¿cómo es toda esa interacción que se da dentro del hospital y después cuando el menor vuelve a su casa? Sí, nosotros estamos teniendo un proceso en este tiempo, incluso en el día de ayer hemos inaugurado una carpa prehospital, es decir, una carpa de estar para ampliar los espacios de hall previa a la consulta, fundamentalmente estimando el volumen creciente que podemos llegar a tener de la patología respiratoria y la concurrencia a la guardia, para que no estén hacinados. Hemos ampliado la capacidad de áreas de espera para pacientes febriles respiratorios versus la patología prevalente. Hemos iniciado un proceso permanente de detección del virus en todos los ingresos al nosocomio, digamos de pacientes que van a ingresar a la internación al nosocomio, y fundamentalmente el giro del acompañante, del adulto acompañante, lo cual nos ha permitido detectar casos positivos, asintomáticos o levemente sintomáticos que no estaban determinados, para impedir que esto impacte en las salas de internación, es decir, que ingresen pacientes o acompañantes de pacientes con la patología. Estamos teniendo un trabajo permanente de las áreas, esto vinculado a todo el equipo asistencial, fundamentalmente enfermería, en virtud del acompañamiento a estos padres. No hemos tenido problema concreto. Bien. ¿Hola? Sí, doctor, le quería preguntar, en esto Sí, que claro. usted estaba mencionando, el acompañamiento del personal de salud a los padres en situaciones tan complejas, pero quería también aprovechar para preguntarle, porque días atrás de trabajadores del hospital habían mencionado que estaban en una situación crítica, no por la disponibilidad de camas, sino que estaban teniendo que elegir a qué pacientes se podía internar y a cuáles se tenía que dejar fuera de la internación por una cuestión de recurso humano. ¿Esto es así, doctor? No, en forma absoluta, tajante y concreta. En ese sentido hay cuestiones políticas, de política sindical, en las cuales no voy a involucrarme. Estoy hablando concreto de números que tienen que ver con la gestión hospitalaria. Estamos trabajando... Que se está pudiendo brindar la asistencia de siempre, digamos. Eso se puede confirmar. En forma absoluta, como siempre lo ha hecho el hospital. Incluso estamos hablando de un hospital de 260 camas que en este momento tiene ocupadas 130 camas. Si bien estamos en remodelación de una de las salas que ya ha sido arreglado por problemas, aprovechando la baja de la estacionalidad y la no presencia del segundo brote del COVID en nuestro nosocomio, hemos hecho arreglos de infraestructura. Un hospital de 20 años, hemos cambiado todos los baños de una sala y ya está en condiciones de ser inaugurada cuando la patología fundamentalmente prevalente lo requiera. Nosotros la ocupación en sala COVID está rondando el 2 al 3%. Y en este momento tenemos cercano a 15, 16 camas para ser utilizadas libres, más las altas que se van a dar en el día. Es decir, estamos permanentemente con un cuadro de acompañamiento de gestión en lo cotidiano y con la posibilidad de ampliación inmediata de la infraestructura según necesidad. Doctor. Es decir, concretamente no nos hemos visto superados en ningún momento. Dos preguntas en una. La primera, si hay muchas derivaciones del interior provincial, y la segunda, si hay predominio y preocupación de alguna de las nuevas cepas que aparecieron en los últimos meses, siempre enfocados en niños, ¿no? No hay, es una determinación que
que no manejo concretamente, pero el conocimiento que tenemos con respecto a las nuevas cepas, estas están en estudios, pero no hay una evidencia concreta de su implicancia en la comunidad, en general en la provincia y en particular en lo pediátrico. Siempre se está estimando su búsqueda, pero no tenemos una estimación concreta. Eso es con respecto a las nuevas variantes que podrían estar circulando. No hemos tenido una afección concreta, no hemos tenido en ningún momento las implicancias que se vieron en Buenos Aires y que en este momento también en esa provincia hay cierto margen de tranquilidad en la fase pediátrica. Y simplemente le preguntaba si hubo muchas derivaciones del interior hacia Ciudad de Córdoba. Nosotros es el hospital de referencia para toda la provincia y para provincias vecinas. Recibimos referencias de 6 provincias limítrofes o colindantes y fundamentalmente todo el territorio provincial, pero no tenemos un impacto concreto que fuera superior al que tenemos años previos a la pandemia, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy claros los conceptos y por un lado, si bien recordar que tenemos que cuidarnos entre todos, llevar la tranquilidad sobre la situación del hospital en cuanto a ocupación de camas y demás. Así que muchísimas gracias por su tiempo, doctor. No, por favor. Y aparte constituimos un núcleo central de un sistema también de atención pediátrica en la cual involucra al hospital infantil, al hospital pediátrico, al mismo hospital Misericordia, en el cual tenemos un gran remanente de camas para adoptar en caso de necesidad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No, un placer, Flavia, Joel. Bueno, así escuchamos al doctor Juan Ledesma, director del Hospital de Niños de la provincia de Córdoba, brindando las precisiones sobre, por un lado, cómo está el sistema sanitario para niños y, por otro lado, qué sucede con la gran cantidad de contagios que se están dando en esta segunda ola. Pero si les parece, vamos a una pequeña pausa, Joel, y ya venimos con más. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Nuestra lista de ganadores sigue creciendo. Alcanzar eso que tanto querés es posible con los planes de ahorro de Alcance. Y ellos ya lo consiguieron. Felicitamos a los ganadores del último mes. Juan Corso de Funes, Santa Fe, se llevó 1 millón de pesos en la segunda cuota. Adrián Paulucci de Belville, Córdoba, ganó 500.000 pesos en la cuota 5. José Mena de Aluminé Neuquén, en la cuota 18, sacó plan doble y se llevó una Duster Oroch más 200.000 pesos en efectivo. Roberto Pereira, de La Cañada, Santiago del Estero, con su plan doble, adjudicó una Honda Wave 110 centímetros cúbicos y además una Honda CB 190 en la cuota 30. Vos podés ser el próximo ganador. Entérate cómo en alcanceplanes.com.ar. Alcance, planes de ahorro a tu medida.
Ferrocons. Construir es posible. En Carnerillo, gas natural para una nueva industria y escuela local. Juan Schiaretti habilitó el servicio de gas natural en la planta Maniagro Argentina y en el Instituto Técnico Secundario Municipal de esta localidad del departamento Juárez Elman. Gracias a esta obra, la industria planea incorporar 20 nuevos trabajadores de la zona y más alumnos cordobeses podrán acceder a una mejor calidad educativa. Participaron del acto el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, y el intendente Iván Galfré. Entre todos podemos y hacemos más. Llegó un privado al Instagram. Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue diciéndome que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar. Con Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresá en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. Seguimos compartiendo información en Córdoba Noticias y en esta oportunidad a través de los títulos. Río Segundo alerta por triquinosis. Ya son 119 los casos relacionados al consumo de salame sin las etiquetas correspondientes. Villa General Belgrano, preocupación por COVID. En los últimos días se registró un creciente aumento en la cifra de casos. El propio intendente, Oscar Santarelli, afirmó que teme a la saturación del sistema. La Falda incorporaron equipos al hospital municipal. El Hospital de La Falda incorporó un total de 7 nuevos equipos para el laboratorio que permitirán no recurrir a la tercerización de los análisis. La inversión del municipio fue de 2,5 millones de pesos. Arroyito, detenidos por matar ovejas. El dueño de un campo denunció que 3 de sus animales habían sido faenados. La Brigada de Investigaciones y personal de Dirección General de Patrullas Rurales lograron dar con los delincuentes. En sus viviendas tenían los cuerpos colgados. Sin dudas es una situación compleja, complicada, que duele, la que se está viviendo en Colombia y que obviamente en la era de la tecnología automáticamente se da a conocer algún tipo de represión, problema y ya está recorriendo el mundo en apenas minutos. Por eso es como que estamos allí, pero a veces cuesta entender un poco por qué está pasando lo que sucede en estos momentos en el país cafetero. Y por eso lo vamos a saludar a Marcelo Taborda, quien es periodista especialista en análisis internacional, para que trate de ilustrarnos un poco qué es lo que está pasando allí en Colombia. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Bueno, la verdad que es impresionante lo que está pasando, la magnitud de las protestas que arrancó con este título, reforma tributaria, pero parece que hay mucho más atrás. Sí, de hecho ya la reforma tributaria es parte del pasado porque el presidente Iván Duque decidió dar instrucciones al Congreso, ni siquiera tenía la aprobación, estaba para tratamiento pendiente en el Congreso colombiano, pero ante la magnitud del rechazo y las protestas que originó, lo dejó sin efecto, costó la cabeza al ministro de Hacienda también del propio Duque, pero aún así las protestas no se acallan y la violencia tampoco. Quizá el error fundamental del actual presidente de Colombia, cuando ha hecho la evaluación de los hechos que han ocurrido desde hace ya 9, casi 10 días, es endilgarle casi toda la responsabilidad a quienes se han manifestado o a quienes convocaron al paro nacional o a las jornadas de protesta, y no ha hecho ningún reconocimiento sobre los excesos o la violencia institucional desatada también por la propia policía colombiana o el temible SMAT, que es el escuadrón de antidisturbios móviles de la policía, pero dependiente del Ministerio de Defensa de Colombia, a quien se endilga, y ahí estábamos viendo algunas imágenes también, la mayor parte de los hechos de violencia o la represión con balas
de plomo directamente o arrinconando manifestantes en videos que, como decían ustedes, han recorrido el mundo entero y que realmente causan mucho escozor y sorpresa de parte de que algunos organismos, por ejemplo, la OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, ha sido muy tibio en cuanto a las condenas, ¿no? O muy tardía alguna de los pronunciamientos. Sí se ha pronunciado, por ejemplo, la Unión Europea, sí se ha pronunciado la ONU, de la mano de su alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, pero hay como un retraso en esa condena de Almagro que pareciera ser, una vez más, bastante selectivo a la hora de evaluar los comportamientos de los gobiernos en Latinoamérica y específicamente en el Cono Sur, ¿no? Bueno, en este contexto, hablando de Latinoamérica, teníamos en 2018, que llegó incluso hasta parte del 2019, las protestas en Chile. Ahora nos encontramos con esta situación en Colombia. De repente da la sensación de que se van despertando estos movimientos sociales, estas protestas sociales por cuestiones que consideran que, bueno, tienen que ponerse un freno. En este caso, el disparador concreto, esta reforma, ¿no? Pero la reforma tributaria. ¿Qué puede suceder en nuestro país? ¿Lo que sucede en Colombia puede tener algún tipo de impacto en Argentina? Mira, yo la verdad que por ahí tiendo a no hacer automáticamente esas trasvases de situaciones porque cada país tiene su particularidad. Sí, como elementos en común podríamos decir que hubo una suerte de situación explosiva que se fue pronunciando y a su vez potenciando con la pandemia. Colombia tiene aproximadamente poco más de 50 millones de habitantes, o sea, poco menos de 5 millones más que la Argentina, pero tiene ya a esta altura también 10.000 muertos más producidos por el COVID-19, mucho desmanejo al respecto, mucho cuestionamiento también desde diversos sectores. En este paro nacional han confluido desde sectores sindicales tradicionales, fuerzas de izquierda, fuerzas ecologistas, sindicatos que no estaban normalmente enrolados en este tipo de acciones, también los estudiantes, y se fueron sumando cada vez más ciudadanos comunes que ante el tenor de la represión que produjeron los actos que estaban llevándose a cabo, bueno, se fueron sumando con su denuncia y participando también en estos bloqueos. El gobierno les indica la responsabilidad de hechos vandálicos contra infraestructuras estatales y también el bloqueo de lugares estratégicos para acceso, por ejemplo, de equipos de oxígeno o insumos médicos en estos momentos tan críticos de la pandemia. Pero también es cierto que la forma en la que reprimieron a estas protestas potenció ese clima social y tal vez acá empiezan a pasarse facturas previas o anteriores, ¿no? Como una desigualdad o vastos sectores de la población que eran marginados o no tenidos en cuenta. La reforma tributaria hacía hincapié sobre todo en sectores medios y gravaba con el IVA productos esenciales o que tienen que ver con la canasta básica, y eso también generó un rechazo inmediato y casi transversal. Si esto se puede traspolar, bueno, vos decías recién lo que ocurrió en Chile. Chile terminó aquella protesta que comenzó con el costo del precio del transporte público o del subte o del metro de Santiago, por ejemplo, terminó en las, valga la redundancia, interminables protestas que solo silenció el toque de queda impuesto inicialmente por el COVID y que terminó en esta reforma constitucional retrasada que teóricamente se iba a hacer a mediados de abril y por la pandemia se pasó ahora para mayo. Veremos si se vota finalmente. Pero la verdad es que hay muchos signos de interrogación sobre cómo va. Le preguntabas recién a un colega colombiano cuándo y cómo termina esto y la verdad que no me lo podía responder, ¿no? Claro. Muestra también la complejidad del asunto. Marcelo, te pregunto en concreto si esta protesta en particular que se está viendo en Colombia tiene características de otras que se han registrado en otros países, inclusive en Argentina, donde hay un sector que participa pero que en realidad lo hace por más cuestiones ideológicas, por no identificación con el gobierno y por allí aprovecha cualquier tipo de situación, de enojo por parte de la población para tener otro tipo de intenciones. Digo, si ves este componente particularmente en Colombia.
Y probablemente también exista eso, porque no nos olvidemos que acá un año, casi exactamente de acá a un año, hay elecciones presidenciales en Colombia. Hoy por hoy las encuestas favorecen al candidato de izquierda, Gustavo Petro, que fue quien perdió en segunda vuelta hace casi 4 años, o 3 años y un poco más, con el actual presidente Iván Duque. No nos olvidemos también, hay una figura que aparece tras bambalinas acá, que es el expresidente Álvaro Uribe, que dicen todos los analistas que fue el mentor para que Iván Duque llegara al poder, pero además es quien ha estado presente en todos los últimos años de la política colombiana, incluso los 8 años que gobernó quien había sido su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que es quien firma el acuerdo con la FARC, el acuerdo de paz, que se aprueba hace casi 5 años, el 26 de septiembre se termina de firmar en la ciudad de Cartagena de Indias, pero si ustedes recuerdan, un plebiscito que se hizo inmediatamente después y al que solo concurrió a votar el 38% de la población, terminó votando en ese plebiscito. El resultado, mejor dicho, fue el triunfo del no por una diferencia exigua de 50,20% a 49,70 y pico, y eso mostró también un quiebre o una fractura en esa sociedad casi por mitades. Bueno, seguramente habrá quienes querrán capitalizar esto, pero estas protestas sociales casi que no tienen un dueño fijo, nadie se puede atribuir que es el que las está conduciendo o guiando en este momento. Habrá que ver si el pulso que tiene Duque y digamos, el respaldo que pueda tener le sirve para reconducir esta protesta, y llegar a un acuerdo finalmente con quienes están manifestándose. Pero no hay que soslayar esa presencia de Uribe, que también, como genera mucho apoyo en sectores duros de la derecha colombiana, también genera muchísimo rechazo, y hay denuncias todavía que pesan sobre él, por ejemplo de Human Rights Watch y otras organizaciones humanitarias que le están reclamando o que están de alguna manera dejando entrever que son sus políticas o sus instrucciones, entre comillas, lo que llevan a esta represión tan fuerte y que pueden también hacer peligrar el futuro del gobierno de su propio ahijado político, el propio Duque, ¿no? Marcelo, simplemente agradecerte por estos minutos y por la claridad de tus conceptos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la participación. Bueno, allí lo teníamos a Marcelo Taborda, periodista especialista en temas internacionales, bueno, con mucha claridad sobre lo que está sucediendo. Lamentablemente la claridad no aparece en cuanto a la posible solución allí en Colombia. Sí, la situación es dramática y, como bien decía recién Marcelo, son muchos los estados que se están pronunciando al respecto. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a ir al mundo viral, porque vamos a recorrer una imagen que tenemos esta mañana en nuestra querida Córdoba, un amanecer de novela. Espectacular, era como un cuadrito, mire si no está como un cuadrito. Claro, justo que se fue Franchella, imagínate esta escena en su película Granizo. Claro, definitivamente. Así que, ¿el autor es nuestro productor o no? ¿O la consiguió a la foto? Esta en particular. Pero digo, bien, de redes. De redes sociales, claro. Sí, se ha viralizado esta imagen, este hermoso amanecer que teníamos hoy, una mezcla de rosados. Mira, yo te digo que vi desde el cielo negro hasta que terminó así, una mezcla de colores violetas, rosados, naranjas, hasta que, bueno, finalmente salió el sol, pero esta era una hermosa postal que teníamos esta mañana. Espectacular. Bueno, con eso vamos tramitando a ver si se puede hacer un cuadrito y por lo pronto hacemos una pausa. Claro que sí, vamos a una pausa y ya venimos con más. Elegí para tus compras Mercado Norte. Nuevos horarios. Lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de 7 a 14:30. Nuevos puestos remodelados y la tradición familiar de siempre. Si le compras a ellos, tu esfuerzo queda en casa. Elegí Mercado Norte. Hoy necesitamos tu apoyo. Necesitamos que ayudes a inscribirse para vacunarse a los que aún no lo han hecho. Puede ser tu vieja, tu viejo, cualquiera de tus abuelos, un vecino, un amigo, un conocido. Hemos lanzado esta campaña de acción sanitaria para que los cordobeses se puedan vacunar, pero para eso es indispensable que estén registrados. Y ahí es donde necesitamos de tu ayuda. Entrá a la dirección que figura en pantalla e inscribí a cualquier adulto mayor que por su edad o su condición no pueda hacerlo. Por favor, danos una mano. Ayúdanos a salvar vidas. Ayúdanos a cuidar la vida de todos los cordobeses.
Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Primero debo probarla. Con la factura digital de PEC ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC. Crecemos juntos. Seguimos en Córdoba Noticias. Les recordamos que nuestra vía de comunicación es 351-236-3514. Mientras tanto, los invitamos a informarse una vez más a través de los títulos. Morteros, cesárea por COVID. Una mujer debió someterse a una cesárea de emergencia debido a una neumonía provocada por coronavirus. Tras dar a luz, quedó sedada y todavía no pudo conocer a su hijo, quien dio negativo de COVID. Altagracia, ya son 10.000 los vacunados. Así lo confirmó la municipalidad de la localidad. Avanza rápidamente el plan de vacunación en el microestadio de vóley. Es viernes y por supuesto hay mucha información de servicios que le van a resultar de mucha utilidad, así que la invitación es a que preste atención. Cortes de energía eléctrica en la ciudad de Córdoba, atentos, de 14 a 16 en barrio Palmar y ampliación Palmar. Y de 13:30 a 17:30, cortes en los barrios Patricios, Patricios Este, Patricios Oeste, Patricios Norte y General Belgrano. Atención con el desvío del transporte público porque hasta fin de mes la línea 31 va a estar afectada. Los desvíos van a ser por obras en Cachauta y Virgilio Moyano. La ida será por Pádula, Lánger, Tenerife, San Antonio, Baigorria y luego retorna a su ruta. En tanto de regreso será por calles Corro, Baigorria, Cachauta, Rotonda, Lánger, calle Lánger, Parga retomando a su ruta. Atentos a aquellos que usan el transporte urbano porque se produce un cambio de parada específica de la línea 31. Por obras que se están realizando en la calle Colonia Impira entre Cañada de Gómez y Pasaje D, se traslada la parada a la Cañada en dirección oeste hacia la misma calle. Un dato importante es que no habrá paro del transporte interurbano de pasajeros. En tanto, en el cronograma de pagos, pensiones no contributivas, hoy reciben la prestación los DNI terminados en 8 y en 9. ¿Qué sucede con el mercado de granos? Bueno, la soja en Chicago cotiza este viernes en $589.93 la tonelada. El trigo en Chicago, $280.54 la tonelada. En tanto que el maíz en Chicago, $299 la tonelada. Todos estos cotizando al alza. El petróleo Brent, $68,28 el barril, cotizando levemente a la baja. El petróleo WTI, $69,25 el barril, manteniéndose estable. Y lo mismo sucede con la onza de oro, que cotiza en $1.815.50. Seguimos con la información de servicio, en este caso el tipo de cambio. El dólar oficial para la compra 92,75, para la venta 98,75. El dólar paralelo para la compra 145 pesos, para la venta 151. El euro oficial para la compra 112,80, para la venta 113,84 y finalmente el euro paralelo para la compra 173 pesos y para la venta 183 pesos. Con esta información vamos a la última pausa y ya venimos con más.